Sombras en el molino. Capítulo 1. La niebla otoñal se cernía sobre las marismas del Bierza, densa y lechosa, absorbiendo los sonidos del mundo, el susurro de las cañas, el lejano graznido de los cuervos, incluso el sordo retumbar de la artillería que llevaba semanas siendo un elemento fijo del paisaje. En esa extraña y suspendida quietud cada sonido se volvía resonante y traicionero. Para Lek, escondido en una caseta de observación hecha de ramas y barro, era un estado de tensión permanente. Su mano, a pesar del frío, estaba húmeda de sudor mientras agarraba su viejo Mause 98 capturado. No era un soldado, era un cazador. Y ahora, con el frente desplazándose de nuevo, forzándolo a abandonar su aldea, sus habilidades se habían convertido en un bien extremadamente valioso para la resistencia. Miró con sus prismáticos el sendero que serpenteaba entre los troncos musgosos de los alisos y desaparecía en la espesura. Tenía un punto de observación al borde de un gran molino abandonado, cuya rueda inmóvil, cubierta de algas, se alzaba sobre el agua como el esqueleto de un monstruo prehistórico. El molino tenía mala reputación. Decían que estaba embrujado, que por las noches se oían gemidos en su interior. Lek no creía en los fantasmas. Sabía que, a menudo solían ser personas, solo que más peligrosas. De repente, algo se movió. No en el sendero, sino en una ventana del primer piso del molino. Una sombra, rápida, fugaz. Lek contuvo la respiración, aguzando la vista. No era un movimiento animal, era intencionado. Movió ligeramente el cañón, apuntando al oscuro hueco de la ventana. Su corazón latió con más fuerza. ¿Eran partisanos de otra unidad o una emboscada alemana? Los últimos días habían circulado rumores sobre los cazadores unidades especiales de las SS que cazaban a los grupos del bosque, infiltrándose en sus estructuras y tendiendo trampas. Los minutos se alargaban de manera despiadada. La niebla parecía espesar, y entonces lo oyó. Un sonido débil, apenas perceptible. Un llanto infantil que provenía del interior del molino. Era bajo, sofocado, lleno de un terror tal que Lek sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquello no era una emboscada, era algo diferente. Bajó el rifle. Su instinto de cazador le aconsejaba prudencia, pero algo más profundo lo impulsaba a actuar. Se deslizó sin hacer ruido de la caseta, como una sombra. Comenzó a arrastrarse hacia la imponente estructura de madera. El olor a moho, a madera húmeda y a algo más, dulzón y nauseabundo, lo golpeó al llegar frente a la pared. El llanto era ahora más claro. Llanto y un susurro tranquilo y calmante. Una voz de mujer. La puerta del molino estaba forzada, colgando de una sola bisagra oxidada. Lek se deslizó dentro, y sus ojos se fueron acostumbrando lentamente a la penumbra. El interior era enorme, lleno de escombros, máquinas rotas y con olor a décadas de abandono. El llanto venía de arriba. Lenta y paso a paso, con el mouse listo para disparar, subió por los escalones desmoronados. En el primer piso, en un rincón, detrás de una gran piedra de molino, los vio. Una mujer, quizás de 30 años, con el rostro demacrado y pálido y unos ojos en los que se pintaba un miedo indescriptible. Abrazaba a dos niños pequeños. Un niño, de quizás 5 años, hundía su rostro en su pecho y sus pequeños hombros temblaban. Una niña, un poco mayor, de quizás 7 años, miraba directamente a Lek con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Era ella quien lloraba. No dispares, susurró la mujer, y su voz estaba ronca por el cansancio y el miedo. Por favor, somos civiles. Huimos. Lek bajó lentamente el arma. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja para no asustar más a los niños. ¿Qué hacen aquí? Me llamo Jena, respondió, abrazando con más fuerza a los niños. Estos son mis hijos, Jacob y Lena. Nuestra aldea fue incendiada. Los alemanes. Se interrumpió y su mirada se volvió vidriosa. Huimos a plena luz del día. Buscamos a los partisanos. Decían que estaban en estos bosques. Lek miró sus figuras demacradas, sus zapatos destrozados, la bolsa vacía que yacía a un lado. No eran una amenaza.
Eran otras víctimas que la guerra había arrojado a la vorágine. Eran por lo que él, Lek, en realidad luchaba, gente común que solo quería sobrevivir. No deberían haber venido a este molino, dijo al final. Es un lugar peligroso. Los alemanes patrullan esta zona. No teníamos elección, respondió Jenna. Lena está enferma. Tiene fiebre. No podíamos seguir. Lek se acercó. Efectivamente, las mejillas de la niña estaban enrojecidas y su respiración era pesada y sibilante. En sus ojos, además del miedo, se pintaba la apatía del agotamiento. Pensó en su propia hija, que había muerto durante el bombardeo de Varsovia, en el olor agudo y amargo del humo y el polvo, en la impotencia. Suspiró. Su misión de observación había perdido de repente su importancia. No pueden quedarse aquí, declaró. Tengo un escondite, no lejos de aquí. Está seco y es más seguro. Deben venir conmigo. Jenna lo miró con incredulidad y luego con una esperanza naciente. ¿Eres uno de ellos? ¿De los del bosque? Soy lo que debo ser, respondió Lek de manera enigmática. Ahora deben guardar silencio y seguirme. Pase, lo que oigan. ¿Entienden? Jenna asintió con la cabeza y luego susurró algo a los niños. El niño no apartaba la cara de su vestido, pero Lena asintió con seriedad con su cabecita, su mirada fija en Lek. Se levantó, tambaleándose. Lek se quitó su chaqueta militar y se la puso sobre los hombros a la niña. Vamos, susurró, guiándolos de regreso adentro de la niebla, que ahora parecía no solo un fenómeno natural, sino también su aliada, un manto que los ocultaba del mundo hostil. Y detrás de ellos, el viejo molino pareció absorber sus sombras, tragándose el secreto de su breve presencia, listo para guardarlo en su oscuro y húmedo interior, hasta el final, que para todos llegaba aquí más rápido que en cualquier otro lugar. El camino a la cabaña en el bosque de Lek pasaba por ciénagas que solo él sabía cruzar con seguridad. Pisaban matas de hierba y raíces salientes, hundiéndose hasta la rodilla en el agua fría y marrón que absorbía sus zapatos con un silbido aterrador. La niebla era tan densa que Lena, que caminaba detrás de Lek, apenas podía verlo. Solo sentía su mano fuerte tirando de ella hacia adelante y oía sus advertencias calladas y firmes. A la izquierda, alto, aquí hay cieno. Su hermano, Jacob, siempre pegado a su madre, a quien Lek y ella cargaban por turnos, no lloraba, pero su cuerpo aún se estremecía. Jenna iba al final, sus ojos, muy abiertos, trataban de penetrar el velo lechoso, buscando amenazas inexistentes. Cada susurro, cada chapoteo les parecía un paso de sus perseguidores. Lek no iba en línea recta. Zigzagueaba, hacía bucles, se detenía durante largos minutos, escuchando. Era como un zorro que conocía cada palmo de su territorio. Sabía dónde los patrulleros alemanes se adentraban raramente, y dónde eso era un suicidio. Ese conocimiento era ahora su único capital. Finalmente, tras más de una hora de agotadora caminata, llegaron a su destino. La cabaña de Lek no era una cabaña en el sentido tradicional. Era más bien un refugio subterráneo, cuidadosamente oculto bajo una ya caída, cuyo sistema de raíces formaba un techo natural, adicionalmente camuflado con ramas y musgo. La entrada estaba cubierta por una lona de bray gruesa. Hemos llegado, susurró Lek, apartando la lona. Entren primero. Rápido. El interior era bajo, estrecho, pero sorprendentemente seco y relativamente cálido. El olor a tierra, madera y hierbas secas se mezclaba con el aroma acre de la pólvora y el cuero. En un rincón, había un lecho primitivo de heno y pieles, junto a una pequeña estufa de barro con un tubo de hojalata que subía hacia las raíces del haya. En estantes provisionales de tablones había tarros de conservas, paquetes de galletas y munición. En la pared colgaba un Panzerfaust alemán capturado como un trofeo y al lado una vieja fotografía de antes de la guerra, descolorida por la humedad. Mostraba a una mujer sonriente con un niño en su regazo. Lek señaló el lecho. Acuéstala, le dijo a Jenna, que aún cargaba a Lena, dormida. Encenderé fuego. Debe calentarse. Jenna, como un autómata, obedeció. Sus manos temblaban mientras acomodaba a su hija sobre las pieles. Jacob se acurrucó a su lado, aún en silencio, sus grandes ojos clavados en cada movimiento de Lek. Este último, moviéndose con una agilidad sorprendente para su complexión, rápidamente encendió un pequeño fuego en la estufa.
usando leña seca. El calor comenzó a extenderse inmediatamente por el refugio, y las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, dando a la lúgubre guarida un aire de hogar. «Deben tener hambre», murmuró Lek, alcanzando uno de los tarros. Lo abrió con una navaja, revelando un paté de carne oscuro y espeso. Se lo dio a Jenna junto con unas galletas. «Coman, todos». Jenna miró la comida y luego a Lek. El hambre en su estómago luchaba contra la desconfianza. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda?», susurró. Lek, que vertía agua de una cantina de hojalata en una pequeña olla para hacer una infusión de hierbas para Lena, no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la fotografía de la pared. «La guerra lo quita todo», dijo al final, con una voz sorda y sin expresión. «Hogar, familia, esperanza. A veces solo deja la sombra de un hombre. Pero incluso una sombra puede interponerse entre otro ser humano y la muerte. Es quizás lo único que todavía tiene significado». Esas palabras, dichas con un fatalismo tan sereno, conmovieron a Jenna más que cualquier declaración apasionada. Bajó la cabeza y, sollozando en silencio, comenzó a alimentar a Jacob, que comía vorazmente, tragando enormes bocados. Ella también tomó un pedazo de pan seco, sintiendo como su cuerpo temblaba de hambre y alivio. Lek se acercó a Lena. Le puso la mano en la frente. Estaba caliente y húmeda. «Tiene fiebre», afirmó. «Puede ser un simple resfriado por la humedad». Pero su mirada se encontró con la de Jenna. Ambos sabían lo que significaba ese pero. Enfermar en el bosque, sin medicinas, sin médico, podía ser una sentencia de muerte. «Le haré una compresa», dijo Lek, cogiendo un trapo limpio y mojándolo en agua fría. «Tengo un poco de tilo. Se lo prepararé. Ayudará». Durante la siguiente hora, el refugio se convirtió en el escenario de una lucha callada y determinada por la vida. Lek, el cazador y soldado, resultó ser una enfermera sorprendentemente tierna. Cambiaba las compresas, daba de beber a Lena la amarga infusión, y sus grandes manos, marcadas por las ramas, eran increíblemente delicadas cuando acariciaba la frente ardiente de la niña. Jenna, exhausta, lo observaba y en su corazón, junto a la gratitud, nacía una pregunta: ¿quién era este hombre? Este solitario huraño que en su escondite guardaba una foto de familia y un Panzerfausta con igual cuidado. Finalmente, agotada por las emociones, Jenna se durmió, apoyada contra la pared, con Jacob dormido en su regazo. Lena también cayó en un sueño inquieto pero más profundo, y su respiración se volvió un poco más ligera. Lek se quedó de guardia. Se sentó junto a la entrada, con el mouse sobre las rodillas, escuchando los sonidos de la noche. La niebla se dispersaba lentamente, revelando la luna llena que arrojaba rayos plateados de luz a través de las grietas del techo. Y entonces, en esa quietud, oyó algo. No era el sonido de una patrulla, ni el aullido de un lobo. Era un sonido diferente, lejano, sordo, un fragor metálico que venía de la dirección del molino. Como si algo pesado, muy pesado, hubiera golpeado la estructura de madera. Y luego, un grito, un único grito aterrado y femenino que de repente se cortó. Lek se puso rígido. Su mano apretó con fuerza la culata del rifle. Miró a la familia dormida, al rostro sudoroso de Lena, al finalmente tranquilo sueño de Jacob. El grito venía del molino, del lugar que habían abandonado hacía apenas unas horas. ¿Había sido una trampa? Si se hubieran quedado, ¿habrían corrido la misma suerte? ¿O era otro desgraciado que había buscado refugio allí? No podía comprobarlo. Su deber ahora era con este trío, esta pequeña y frágil isla de humanidad que la guerra había arrojado a su orilla. Pero ese grito, cortado y lleno de horror, quedó para siempre en su memoria. Era un recordatorio de que no estaban solos en ese bosque, que además de ellos, los alemanes y los partisanos, existía algo más. Algo que acechaba en el viejo molino, algo que no era ni humano ni animal, y que había emitido ese sonido aterrador. Las sombras en el molino no eran solo una metáfora, eran una realidad, y acababan de hacerse oír. Lek no durmió esa noche.
Permaneció sentado inmóvil y en sus oídos aún resonaba aquel grito truncado. La luz de la luna, filtrándose a través de las raíces, se posaba sobre los rostros de los durmientes, haciéndolos parecer estatuas de mármol. Lena sudaba y deliraba, pronunciando palabras entrecortadas sobre fuego y soldados. Lecle cambiaba las compresas, y cada tacto de su piel caliente le recordaba la fragilidad de la vida que ahora dependía de él. Jenna se despertó antes del amanecer. Su sueño había sido superficial, interrumpido por pesadillas. Vio a Lek de guardia y algo en su silueta, esa vigilancia inmóvil y concentrada, le dijo más que 1000 palabras. Era un guardián, su guardián. ¿Cómo está?, susurró, acercándose a su hija. La fiebre ha bajado un poco, respondió Lek en voz baja, sin apartar la vista de la rendija de la entrada. Duerme más tranquila. ¿Oíste?, preguntó Jenna, con la voz temblorosa. Anoche. ¿Ese ruido? ¿Ese grito? Lek asintió con la cabeza, un movimiento apenas perceptible. Lo oí. ¿Qué fue?, insistió, sentándose en el suelo a su lado. Su cuerpo aún recordaba el pánico de la huida, el hambre y el miedo omnipresente. No lo se respondió con sinceridad. Dicen que en el molino hay fantasmas, que es un lugar marcado. Antes de la guerra, murió allí el molinero, aplastado por la rueda. Decían que fue un accidente. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Pero desde que los alemanes empezaron a usar el molino como cuartel temporal, se oyen cosas allí. Gritos, ruidos de lucha. Y luego, silencio. Siempre silencio. Jenna se estremeció. Las historias de fantasmas le parecían abstractas frente a la amenaza real de hombres con fusiles. Y sin embargo, aquel grito era diferente. Estaba lleno de un terror tan final y animal que un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Crees que era? No pienso, la interrumpió Lek con firmeza. Pienso en cómo sacarlos de aquí. La línea del frente se ha movido. Los alemanes están nerviosos. Minan los caminos, envían patrullas. Su camino hacia los partisanos está ahora cerrado. Las palabras de Lek fueron un golpe. La esperanza que ardía en Jenna se agitó y casi se apaga. ¿Qué debemos hacer entonces?, susurró, sintiendo que Jacob se acurrucaba contra su costado, percibiendo su miedo. Lek finalmente se apartó de la entrada. Sus ojos, a la pálida luz del amanecer, parecían profundamente hundidos y llenos de una antigua y cansada sabiduría. Se quedarán aquí, declaró, hasta que Lena se recupere y hasta que encuentre un camino seguro. Es la única salida sensata. Pero, tus provisiones, tu misión. Mi misión ha cambiado, afirmó secamente. ¿Y las provisiones? De alguna manera las repondré. El bosque está lleno de comida si sabes dónde buscar. Y los alemanes tienen almacenes. Esta última frase la dijo con una afirmación tan tranquila e incuestionable que Jenna simplemente asintió. No tenía fuerzas ni opción. Aquel lúgubre y estrecho refugio subterráneo se había convertido en su mundo entero. Y aquel hombre callado y duro, su único apoyo. Los días siguientes se llenaron con una rutina extraña y provisional. Lek salía al amanecer para revisar sus trampas, recoger setas y bayas, y a veces, como él mismo decía, ir de compras, lo que significaba una incursión cerca de los puestos alemanes. Cada vez que desaparecía tras la lona, Jenna contenía la respiración, escuchando los sonidos de disparos que, por suerte, nunca llegaban. Regresaba con comida, a veces con una lata de carne, a veces con mantas, y una vez incluso con una botella de yodo y vendas. Lena se recuperaba lentamente. La fiebre remitió y en sus ojos, en lugar de apatía, apareció un destello de curiosidad. Observaba a Lek mientras limpiaba su arma o afilaba su cuchillo y él, para sorpresa de Jenna, a veces le daba breves explicaciones. Aquí se sujeta el cargador. Así se quita el seguro. Le enseñaba a reconocer huellas de animales y plantas comestibles. Eran lecciones de supervivencia impartidas en un lugar donde la supervivencia era el único objetivo. Jacob seguía callado, pero lentamente comenzaba a abandonar el espacio seguro al lado de su madre. Una tarde, mientras Lek reparaba la suela de una bota, el niño se acercó y se sentó a su lado, simplemente observando. Lek no dijo nada, no lo alejó.
Al cabo de una hora, le entregó un pequeño y liso trozo de madera y su navaja. Puedes tallarlo, dijo brevemente. Como quieras. Fue un punto de inflexión. Jacob tomó los objetos con la seriedad de un hombrecito y comenzó a rascar la madera, concentrado y en silencio. Jenna, al ver la escena, sintió lágrimas en los ojos. Por primera vez en muchas semanas, sus hijos no eran solo víctimas aterrorizadas, eran simplemente niños. Una noche, mientras el viento aullaba afuera y sacudía la lona de la entrada, Lena le preguntó a Lek, señalando la foto de la pared: ¿Es esa tu familia? Lek miró la fotografía descolorida. Su rostro, generalmente pétreo, se suavizó por una fracción de segundo. Sí, respondió en voz baja. Es mi esposa, Cristina, y mi hija, Ola. ¿Dónde están?, preguntó Lena, inconsciente del peso de su pregunta. Jenna quiso callarla, pero Lek respondió, mirando directamente la llama de la estufa. No viven. Murieron en Varsovia, en septiembre del 39. Una bomba alcanzó nuestra casa. El silencio que siguió a sus palabras fue más fuerte que el aullido del viento. Jenna sintió que su corazón se partía de pena y comprensión. Ahora sabía por qué ese hombre se había quedado solo, por qué luchaba, y por qué, a pesar de toda su frialdad, no había podido permanecer indiferente ante ellos, una familia tan similar a la que había perdido. Yo también perdí a mi esposo, susurró Jenna, sin mirarlo. Lo capturaron en Kutno. No sé si vive. Lek asintió con la cabeza. No hacía falta añadir nada más. La guerra había escrito sus historias con la misma y amarga tinta. A la mañana siguiente, Lek regresó del reconocimiento con un extraño brillo en los ojos. Encontré una manera, anunció, sin entrar. Hay un grupo, un gran destacamento de LAC. Se han desplazado al norte, a los bosques secos. Tienen contacto con los aliados. Pueden transportarlos más lejos. La esperanza que nació en el corazón de Jenna fue tan violenta que le dolió. ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esta noche, respondió Lek. Debemos cruzar las marismas. Es peligroso, pero los alemanes no miran allí. Deben estar listos para marchar. Lena debe ser capaz. Lena, que había oído la conversación, asintió con energía. Puedo hacerlo, aseguró, y en su voz había una determinación que sorprendió incluso a su madre. El resto del día hubo una atmósfera nerviosa de espera. Lek revisó su arma, empacó provisiones secas, untó sus botas con una sustancia alquitranada para que no filtraran. Jenna lo ayudaba, sintiendo una mezcla de excitación y miedo. Dejar aquel refugio subterráneo, ese infierno temporal y estrecho que se había convertido en su hogar, ir hacia lo desconocido, hacia una nueva esperanza. Al caer la noche, estaban listos. Lek apagó el fuego de la estufa y la oscuridad sepulcral envolvió el refugio. Solo la luna, como un guardián luminoso, iluminaba su camino cuando salieron. Manténganse cerca, ordenó Lek en un susurro. Y silencio absoluto. Las marismas tienen oídos. Echaron a andar. La niebla, como siempre a esa hora, se cernía sobre las marismas, pero la luna la atravesaba, creando franjas plateadas y surrealistas. Caminaban en fila india, Lek al frente, luego Lena, Jenna y al final Jacob, aferrado a su abrigo. Cada paso era una lucha contra el barro frío y pegajoso que agarraba sus botas e intentaba hundirlos más. Lek los guiaba por un camino invisible y memorizado, esquivando las traicioneras ciénagas cuya superficie brillaba siniestramente a la luz de la luna. Llevaban quizás una hora caminando cuando de repente Lek se detuvo en seco, levantando una mano. Todos se pararon al instante, conteniendo la respiración. Desde lejos, de la dirección de la que venían, les llegó el sonido de motores, camiones, y luego ladridos de perros, alemanes. Una patrulla. Estaban tras su pista. Lek no esperó, tiró de la mano de Lena y echó a correr hacia adelante, ya sin andar sigilosamente, sino casi corriendo, forzándolos a una marcha frenética y peligrosa a través de la ciénaga. Las cañas chapoteaban y susurraban, delatando su posición. Los ladridos y los gritos de los soldados se hacían cada vez más fuertes, más cercanos, más rápido. Jadeó Lek, casi arrastrando a la niña. Jenna, con Jacob en brazos, apenas podía seguirlo, su corazón latía como un martillo y sus pulmones ardían por el aire frío y húmedo. El mundo se redujo a la espalda de Lek,
a la respiración jadeante de Lena y a los aterradores ladridos que parecían estar ya sobre ellos. Y entonces sucedió. Jacob, resbalándose de los brazos de su madre, gritó en voz baja y cayó, hundiéndose hasta las rodillas en una negra y pegajosa masa. Instantáneamente comenzó a hundirse. Jacob, gritó Jenna, lanzándose hacia él. Lex se volvió. Su rostro, a la luz de la luna, era una máscara de fría determinación. Vio al niño ahogándose. Vio las luces de las linternas acercándose y oyó ya no solo ladridos, sino disparos de advertencia aislados. Las balas silbaron sobre sus cabezas. La situación era desesperada. O salvaban al niño y todos morían, o... Lex no se permitió terminar el pensamiento. Se arrancó una granada de la cintura, una granada polaca antigua. «Llévate a Lena», le gruñó a Jenna, señalando hacia adelante. «Corre recto. Detrás de ese roble grande y seco hay tierra firme. Espera allí. Pero JKV. Yo me ocupo de él. Corre». Rugió con tal voz que Jenna, paralizada por el miedo, instintivamente agarró a Lena y corrió hacia adelante, hacia la oscuridad. Lex, con un movimiento, sacó la anilla de la granada con todos latidos de corazón en su mente y la lanzó hacia las luces que se acercaban. La explosión desgarró la noche, ahogándolo todo por un momento. Aprovechó ese instante. Se lanzó al barro, agarró a Jacob por las axilas y con un esfuerzo sobrehumano, luchando contra el vacío que tiraba del niño hacia abajo, lo sacó a un terreno más firme. «Agárrate a mí», le gruñó, subiéndose al niño a la espalda. El rifle le colgaba del hombro. No tenía tiempo para recogerlo. Echó a correr hacia adelante en la dirección en que Jenna y Lena habían desaparecido. Detrás de él se oyó un alboroto, más disparos, ahora dirigidos. Las balas arrancaban las cañas a su alrededor. Sintió como una le desgarraba la mengue. Corría, tropezando, con el peso del niño a la espalda, sintiendo como las fuerzas lo abandonaban con cada paso. El roble secó. Debía llegar al roble. Finalmente lo vio, una silueta elevada y oscura contra el cielo más claro. Y debajo, dos figuras agazapadas. Jenna, al verlo, extendió los brazos para tomar a Jacob. En cuanto el peso desapareció de su espalda, Lex cayó de rodillas, jadeando. No había tiempo para descansar. Los disparos y los ladridos seguían cerca, aunque un poco más alejados. La granada había cumplido su función, forzando a los alemanes a ser cautelosos por un momento. «Vamos», logró susurrar Lex, levantándose. «No podemos detenernos». Esta vez corrían ya por terreno seco y boscoso. El cansancio era terrible, pero el miedo les daba alas. Tras unos minutos, Lex giró hacia una espesura de pinos jóvenes y de repente se detuvo. Frente a ellos, en la oscuridad absoluta, había varios hombres armados con una mezcla de ropa militar y civil. Uno de ellos dio un paso al frente. «¿Lex?», preguntó en voz baja. «¿Eres tú? Pensamos que te habían matado». Casi respondió Lex, apoyándose en el tronco de un árbol. «Tengo invitados civiles. Una mujer con niños. Dijiste que tenías una ruta de evacuación». El partisano miró a Jenna, abrazando a un Jacob tembloroso, y a Lena, que lo miraba con ojos enormes. «La tenemos», confirmó. «Pero no es fácil. Por un canal, en botes. Esta noche hay marea baja». «Llévenselos», ordenó Lex. «Yo me quedaré. Debo recuperar mi rifle y despistar la persecución». Jenna lo miró aterrorizada. «No puedes volver. Ven con nosotros». Lex negó con la cabeza. Su rostro en la oscuridad era impenetrable. «Mi bosque, mi frente. Sácalos de aquí, a un lugar seguro». Se acercó a Lena y le puso una mano en la cabeza. «Sé valiente», dijo brevemente. Luego miró a Jenna. «Váyanse. Ahora». Jenna quiso decir algo, darle las gracias, pero las palabras se atascaron en su garganta. El partisano tomó a Jacob en brazos y otro guió a Jenna y a Lena adentro del bosque. Lo último que vio, al volver la cabeza, fue la figura solitaria de Lex, que desapareció en la oscuridad, volviendo hacia las marismas, hacia la persecución, hacia el molino, donde las sombras aún esperaban. Lex se quedó un momento, escuchando. Los sonidos de la persecución se habían alejado, atraídos en otra dirección por su maniobra. Se quedó solo, con la funda vacía en el hombro, donde debería colgar el mouse, con una extraña sensación de vacío en el corazón, donde durante unos días había habitado una familia.
Volvía a ser el lobo solitario, una sombra en el bosque, pero esta vez esa sombra era un poco más ligera. Sabía que había logrado salvar una chispa de vida que, esperaba, sobreviviría y brillaría en algún lugar lejos de ese infierno. Y eso era más de lo que jamás podría haberse prometido. Su guerra continuaba, pero esa noche, en las marismas del Viebrza, había logrado una pequeña y personal victoria. Y con eso bastaba. Por supuesto, continuó. Aquí tienes la siguiente parte de Sombras en el molino. El regreso de Lek a través de las marismas fue una caminata solitaria y espectral. La luna, su hasta entonces aliada, ahora parecía traicionarlo, exponiendo cada uno de sus pasos sobre la niebla plateada. Ya no llevaba consigo el peso del pequeño Jakub, ni el sonido de sus respiraciones a su espalda. Solo silencio, interrumpido por su propio aliento sibilante y los lejanos, pero aún presentes, ladridos de los perros que sin embargo se alejaban en otra dirección. Su maniobra con la granada y la huida hacia los partisanos habían despistado eficazmente a sus perseguidores. Caminó por instinto, esquivando las traicioneras ciénagas, su mente trabajaba con una precisión fría y aguda. Debía recuperar el Mause. No solo porque era un arma extremadamente valiosa. Era parte de su identidad, una extensión de su voluntad. Dejarla en el barro era como dejar un pedazo de sí mismo. Finalmente llegó al lugar donde la granada había desgarrado la tierra y las cañas. El olor a pólvora y descomposición aún flotaba en el aire. A la luz de la luna, vio huellas de botas, cartuchos dispersos y una mancha oscura en el agua, el lugar donde Jakub se había hundido. Y a unos metros de distancia, brillando con un fulgor apagado, yacía su rifle parcialmente sumergido en el agua marrón. Lo recogió con un gesto casi tierno, desmontándolo rápidamente para limpiarlo. Barro, agua. El arma era inútil hasta que no se desmontara y secara. Se lo colgó de la espalda, sintiendo su familiar peso. Estaba completo de nuevo. Y entonces, cuando ya se disponía a volver hacia su refugio, su mirada se fijó en algo más. En una mata más firme, aplastado contra el suelo, había un pequeño objeto claro. Se acercó. Era un trébol de madera tallado torpemente. El mismo que le había dado a Jakub para que tallara así a unos días. El niño debió soltarlo durante la huida precipitada. Leclos recogió. La madera estaba húmeda, áspera bajo sus dedos. Cerró la mano sobre aquel pequeño objeto, sintiendo una extraña opresión en la garganta. No era un arma, no era una herramienta de supervivencia. Era un recuerdo, una prueba de que aquellos días no habían sido solo un sueño, de que habían existido, de que él, Lek, el cazador solitario, por un breve momento había sido para alguien algo más que una sombra. Guardó el trébol en el bolsillo, junto a algunos cartuchos de repuesto. El contraste era absurdo y de algún modo muy humano. El camino de regreso al refugio pareció más largo. El cansancio, que hasta entonces había mantenido a raya con la adrenalina, cayó sobre él con doble fuerza. Cada músculo le dolía y la herida en el muslo, donde una bala le había rozado la mengue, le escocía. Cuando finalmente apartó la lona de la entrada y se deslizó dentro, lo envolvió un silencio abrumador. El refugio estaba vacío, pero ya no era el mismo. El olor de henna y los niños aún flotaba en el aire, mezclado con el de las hierbas con las que había curado a Lena. En el lecho aún quedaba la hendidura de su cuerpo. La olla de la que había comido permanecía intacta. Encendió un pequeño fuego, no por calor, sino por luz, por compañía. Sacó el Mause y con la paciencia meticulosa de un soldado que sabe que de su arma depende su vida, lo desmontó en piezas, lo limpió, lo secó y lo volvió a armar. Los movimientos mecánicos y conocidos lo tranquilizaban, pero cuando el arma estuvo lista de nuevo, el silencio regresó más fuerte que antes. Sacó de su bolsillo el trébol de madera. Lo puso sobre la mesa improvisada al lado de la foto de Caristina y Ola. 2 mundos, 2 pérdidas, 2 recuerdos de una vida que la guerra le había arrebatado y de una vida que había logrado salvar. Se durmió esa noche con el rifle entre sus brazos, pero por primera vez en muchos meses no soñó con el humo y las ruinas de Varsovia. Soñó con una manita cálida que apretaba sus dedos mientras él la guiaba a través de la oscuridad.
Mientras tanto, Jenna, Lena y Jakub se adentraban en una realidad completamente diferente. Los partisanos, hombres duros y callados, los llevaron a través de una red de canales de drenaje hasta un embarcadero escondido en la espesura donde esperaban barcas de fondo plano. El viaje río abajo fue una pesadilla. Frío, humedad, mosquitos y el miedo constante a las patrullas alemanas en las orillas. Pero llegaron a un campamento grande y bien organizado de Lac, oculto en lo profundo del bosque. Era casi un pequeño pueblo, refugios subterráneos, tiendas, armería, incluso una cocina de campaña. Para Jenna y los niños era un regreso a una especie de civilización, aunque aún subterránea, apretada entre los árboles. Les asignaron uno de los refugios, compartiéndolo con otras 2 mujeres y sus hijos. Les dieron ropa limpia, aunque gastada, y una comida sólida. Lena recuperó rápidamente las fuerzas y el nuevo entorno, aunque aterrador, despertaba su curiosidad. Jakub seguía callado, pero poco a poco comenzaba a abrirse, jugando con otros niños. Jenna, ayudando en la cocina y con los vendajes, sentía que volvía a ella parte de su antigua personalidad de antes de la guerra. Era enfermera. Allí sus habilidades eran invaluables. Pero en sus pensamientos siempre volvía a Lech, a su refugio, a su presencia silenciosa. Preguntaba a los partisanos si tenían noticias de él. Se encogían de hombros. Lech era un solitario, un espíritu del bosque. Aparecía y desaparecía. Nadie sabía dónde estaba ahora. Una tarde, mientras Jenna vendaba la herida de un joven partisano, apretando los dientes por el dolor, susurró: «Oí que los cazadores están activos de nuevo. Al parecer liquidaron todo un puesto en el viejo molino. No dejaron un alma con vida». A Jenna se le heló la sangre. El molino. Ese lugar del que Lech los había sacado. ¿Qué son los cazadores?, preguntó, tratando de que su voz no temblara. Una unidad especial de las SS, explicó el partisano, haciendo una mueca mientras ella le limpiaba la herida. Bestias con piel humana. Se especializan en cazarnos. Se acercan, se hacen pasar por civiles o por compañeros desenmascarados. Y luego... Se interrumpió, no necesitaba terminar. Jenna recordó aquel grito que habían oído en la noche. Cortado, lleno de horror. ¿Podían ser los cazadores? Si Lech no los hubiera sacado entonces del molino, ¿habrían compartido el destino de esa gente? Sentía que le debía más que solo agradecimiento. Había sido su ángel de la guarda, aunque tuviera apariencia de espectro. Lech no volvió de inmediato a su refugio. Sentía que estaba quemado. Los alemanes, aunque había despistado su rastro, sabían que en esa zona operaba un partisano. Habían aumentado las patrullas. Su antigua guarida ya no era segura. Se trasladó más adentro de las marismas, a un lugar que solo él conocía, una choza de castores abandonada, un montículo de ramas y lodo que podía servir de refugio temporal. Durante varios días vivió como un animal, alimentándose de lo que cazaba, evitando cualquier contacto. Su herida sanaba lentamente, sin la debida atención. Pensaba en Jenna, Lena y Jakub. ¿Habían llegado sanos y salvos? ¿Se había recuperado Lena por completo? ¿Había hablado Jakub al fin? Esos pensamientos eran un extraño consuelo para él. Durante esos días en que los había hospedado, había dejado de ser solo un espíritu del bosque. Lo necesitaban, y ser necesario era lo único que daba sentido a su existencia en ese infierno. Una noche, arriesgándose, se acercó a su antiguo escondite. Desde lejos vio que la lona de la entrada estaba rasgada y el interior saqueado. Los alemanes lo habían encontrado. Se quedó en la oscuridad observando la destrucción del lugar que por un momento había sido algo más que una guarida. No sentía ira, solo vacío. La guerra se lo llevaba todo, incluso los recuerdos. Entonces decidió que ya no solo se escondería. Los cazadores cazaban en su bosque, a su gente, y él conocía ese bosque mejor que nadie. Era hora de convertirse él mismo en cazador. Su primer objetivo fue el molino, el lugar donde había comenzado toda esta historia, el lugar donde los cazadores habían establecido su puesto. Debía saber con qué se enfrentaba. Durante 3 noches observó el edificio desde una distancia segura. Vio soldados alemanes, pero se comportaban de manera diferente a las patrullas normales. Eran más disciplinados, más alertas.
Tenían mejor equipo, fusiles con miras nocturnas, una radiotransmisora. Y perros. Grandes perros lobo feroces. Vio también algo más. Por la noche, del molino a veces llegaban gritos. No de batalla, sino gritos de interrogatorio. Y luego, silencio. Con demasiada frecuencia esos gritos terminaban con un solo disparo. El molino se había convertido de nuevo en un lugar de muerte, como en los tiempos del molinero. La cuarta noche, el destino le dio una oportunidad. Una pequeña patrulla de cazadores, solo 2 hombres, salió del molino, dirigiéndose hacia el interior del bosque, probablemente para reunirse con un informante. Lek, como una sombra, los siguió. Estaba en su territorio. Era un espectro que no se podía ver ni oír. Cuando se alejaron lo suficiente del molino, Lek atacó. No disparó. Usó su cuchillo. Fue rápido, silencioso y bruto. Uno de los hombres ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El segundo logró emitir un sonido aterrado antes de que la hoja de acero le cortara la garganta. Lek registró los cuerpos. Encontró documentos, cuadernos y, lo más importante, órdenes. Se enteró de que los cazadores planeaban un gran operativo contra el campamento principal de Lak en 3 días. Conocían su ubicación. Tenían un traidor en sus filas. No había tiempo que perder. Lek tomó las armas de los muertos, su munición y, abandonando su anterior cautela, se lanzó a través del bosque como el viento. Debía advertir a los partisanos. Debía advertirles a ellos. Corrió toda la noche, recorriendo decenas de kilómetros a través de marismas y espesuras. Su herida se abrió y supuraba sangre, pero no redujo la marcha. En su cabeza solo pulsaba un pensamiento: debo llegar a tiempo. Cuando el sol comenzó a salir, llegó al borde del campamento de Lak. Los centinelas, al ver a un extraño agotado, ensangrentado y armado hasta los dientes, casi le dispararon. Gritó la contraseña que había oído de los hombres que se llevaron a Jena. Lek gritó a los sorprendidos centinelas: informe urgente para el comandante. Los cazadores. Viene N. Lo llevaron con el comandante, un hombre duro, envejecido prematuramente, con el seudónimo de Bor. Lek, apenas sosteniéndose en pie, dio su informe. Mostró los documentos capturados. Tenemos un traidor, terminó, desplomándose en un taburete. Y 3 días. Como máximo. El campamento se agitó. Se declaró la alarma inmediata. Comenzaron a empacar, a destruir lo que no podían llevar, a preparar emboscadas para una posible persecución. En medio del caos, Lek finalmente preguntó: la mujer con los niños, Jena, ¿dónde están? Bor señaló con la cabeza hacia los refugios. En el puesto de sanidad. Ayuda. Los niños están con los demás. Lek fue hacia allí, sintiendo como cada músculo le protestaba. La vio a ella antes de que ella a él. Estaba de pie, vendando el brazo de un joven, su rostro concentrado pero sereno. Se veía diferente. Ya no era la mujer asustada y acosada del molino. Era fuerte. Estaba en su elemento. Entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. Por un segundo se quedó inmóvil, incrédula. Y luego, dejando todo, corrió hacia él. «Estás vivo», susurró, y en su voz había un alivio tan puro y desenfrenado que Lek sintió que algo que llevaba mucho tiempo petrificado en su interior se quebraba. Pensamos. Oímos sobre el molino. Lo logré, respondió brevemente. Pero no por mucho tiempo. Deben evacuar. Todos. Ella sabía que tenía razón. No protestó. ¿Y tú? Me quedaré, dijo, como entonces en las marismas. Ayudaré a preparar la emboscada. Conozco su táctica. Esta vez Jena no se opuso. Lo entendía. Era parte de esa lucha, parte de ese bosque. Gracias, Lek dijo en voz baja, poniendo una mano en su hombro herido. Por todo. Él asintió con la cabeza. No hacían falta más palabras. Durante los siguientes 2 días, el campamento se convirtió en una fortaleza lista para el asedio. Lek, gracias a su conocimiento del terreno y de la táctica de los cazadores, se convirtió en un asesor invaluable para Bor. Usando las armas y municiones capturadas, ayudó a colocar trampas, minas y posiciones de tirador. La noche antes del esperado ataque, Lena y Jakub fueron a despedirse de él. Lena le echó los brazos al cuello. No deje que ganen, señor, Lek susurró. Jakub, sin decir una palabra, se acercó y le apretó en la mano un trébol nuevo,
un poco mejor tallado. Lek lo tomó y lo guardó en el bolsillo junto al primero. Su rostro, generalmente pétreo, se suavizó por una fracción de segundo en algo que podía ser una sonrisa. A la mañana siguiente, cuando la columna de evacuación con Jenna y los niños partió hacia lo profundo del bosque, hacia un nuevo y temporal refugio seguro, Lek estaba en su puesto de observación. Viéndolos marchar, no saludó con la mano, solo miró. Era el guardián, y esta vez su deber era asegurarse de que aquellos a quienes había salvado pudieran escapar aún más lejos. Y luego, cuando el último carro desapareció en la espesura verde, se volvió y regresó a su posición. El rifle yacía a su lado, el cañón apoyado en el parapeto de la trinchera. El bosque a su alrededor estaba antinaturalmente silencioso, demasiado silencioso. Los cazadores se acercaban, y él, Lek, el cazador que había encontrado en sí mismo algo más que una sombra, estaba listo. Era parte de esta tierra, de este conflicto, de esta lucha. Y aunque no sabía si sobreviviría a la próxima batalla, sabía una cosa: había salvado lo más importante. La chispa que había sacado del molino en llamas ahora ardía en algún lugar lejano, a salvo, y eso bastaba para luchar hasta el final. Su guerra aún continuaba, pero ahora tenía un propósito que iba más allá de la venganza. Tenía sentido. Por supuesto, continuó. Aquí tienes la siguiente parte de Sombras en el molino. El silencio que precede a la tormenta se cernía sobre el campamento. Era más denso que la niebla sobre las marismas, más pesado que el aire cargado de lluvia. Lek yacía en una trinchera bien camuflada en el borde del campamento, su mejilla pegada a la culata fría y húmeda del Mauser. El arma, recuperada y cuidadosamente limpiada, era una extensión de su voluntad. Ante sus ojos tenía el campamento, ahora casi vacío. Los refugios estaban desiertos, excepto unos pocos preparados como trampas. Solo el susurro de las hojas y el lejano repiqueteo de un pájaro carpintero rompían la quietud. Sentía cada latido de su corazón, cada nervio al límite. Conocía ese estado, el estado de un depredador al acecho de su presa. Solo que esta vez la presa eran todos ellos y los depredadores eran los cazadores. Bor ocupaba el puesto de mando en un punto central, desde donde podía coordinar la defensa. El plan era simple: dejar que el enemigo entrara en el centro, en el campo de trampas, y luego cerrar la trampa y destruirlos. Arriesgado, pero ante la superioridad del enemigo, la única opción posible. La primera señal no fue un sonido, sino un olor. Un olor dulzón y nauseabundo a tabaco, traído por una ligera brisa. Alemanes. Venían desde la dirección del molino, como Lek había previsto. Aún no los veía, pero los sentía como un animal. Y entonces, casi imperceptiblemente, el bosque cobró vida. No de forma violenta, sino lentamente, como una bestia que despierta. De la espesura, metro a metro, emergían hombres con camuflaje, moviéndose con un silencio antinatural y animal. Los cazadores. Eran más de lo que esperaban. Al menos un pelotón. Lek no respiraba. Su dedo descansaba sobre el disparador. Vio a través de la mira el rostro de uno de ellos joven, pero con ojos fríos y vacíos de expresión. Apuntó a su cabeza. Esperaba. El primero en explotar fue un artefacto oculto bajo una capa de hojas. La detonación desgarró el silencio, y el cuerpo de uno de los cazadores se elevó en el aire en un gesto de macabro ballet. Era la señal. El fuego de las ametralladoras se abrió desde ambos lados. El bosque se convirtió en un infierno. Disparos, gritos, explosiones de granadas. Lek disparaba metódicamente, con ahorro. Cada uno de sus disparos significaba uno menos. Vio caer a los cazadores, pero ellos no cedían. Eran disciplinados, se atrincheraban, respondían al fuego con precisión quirúrgica. Tenían ventaja en armamento y entrenamiento. La batalla ardía cuando de repente Lek vio algo que le heló la sangre. Un grupo de cazadores, sorteando las principales posiciones defensivas, se abría paso en dirección a donde había partido la columna de evacuación. Conocían su plan. Querían cortarles la retirada. Bor gruñó por la radio, pero solo recibió estática. Los alemanes estaban interfiriendo las comunicaciones. No había tiempo para dudar. Lek salió de su posición. Corrió a lo largo de la línea de defensa.
gritando a los partisanos que encontró que cambiaran el frente, que bloquearan el camino de escape. Las balas silbaban cerca de sus oídos, una le rozó el casco, arrancándoselo de la cabeza. Llegó al puesto de Bor. El comandante, con el brazo ensangrentado, dirigía el fuego, su rostro contraído en una mueca de determinación. «Nos cortan de la columna», gritó Lek. «Lo sé», le gritó Bor. «No tenemos hombres para detenerlos. Son demasiado buenos». Lek miró en la dirección donde habían desaparecido los cazadores. Sabía lo que significaba. Si los alcanzaban, Jena, Lena, Jakub, todos morirían. La columna era lenta, sobrecargada de heridos y civiles. Y entonces en su cabeza nació un plan, una idea loca y suicida. «Yo los detendré», dijo con calma, casi con indiferencia. «¿Solo? Es un suicidio. Les marcaré el camino», explicó Lek, cogiendo el Panzerfaust alemán capturado que estaba apoyado en la pared de la trinchera. «Hacia el molino. Ellos me seguirán. Soy su trofeo». Bor lo miró con comprensión. Lek era una leyenda. El espectro que había desaparecido del molino. Para los cazadores era un trofeo. «Nos darás tiempo», afirmó Bor, no era una pregunta. «Sí, el resto háganlo ustedes». Sin esperar respuesta, Lek agarró el Panzerfaust y un saco con munición adicional y salió de la trinchera. No corrió hacia la columna, sino hacia el flanco donde los cazadores eran más débiles. Gritó algo en alemán, algo insultante, blandiendo su rifle. Varios de ellos se volvieron. Lo vieron. A aquel hombre alto y barbudo con ojos salvajes, llevando su propio arma antitanque. Fue como un trapo rojo para un toro. Parte del destacamento, en lugar de perseguir a la columna, se lanzó tras él. Lek les disparó una ráfaga con el subfusil y luego se volvió y echó a correr. No hacia el campamento, sino hacia el interior del bosque, en la dirección de la que habían venido, hacia las marismas, hacia el molino. La persecución fue feroz. Los cazadores corrían tras él, disparándole. Las balas arrancaban ramas a su alrededor, una lo alcanzó en el muslo, pero no redujo la velocidad. El dolor era solo una señal lejana. Su mente estaba clara, concentrada en una sola cosa, llevarlos lo más lejos posible. Sabía que no llegaría al molino. No se trataba de eso, se trataba de ganar tiempo, para que Bor pudiera reagrupar sus fuerzas, para que la columna pudiera escapar. Cuando llegó al borde de una gran pradera abierta, rodeada por 3 lados por la ciénaga, supo que era el final. No tenía a dónde huir. Se volvió. Los cazadores se desplegaron en línea, acercándose lenta y metódicamente. Eran una docena. Él estaba solo. Apoyó el Panzerfaust contra el tronco de un árbol. No tenía intención de dispararlo. Era el cebo. Su mouse yacía a su lado, el cargador casi vacío. «Vengan», gritó en polaco, y su voz resonó en la pradera. «Vengan y vean cómo muere un espectro». El primero de los cazadores, un oficial, se acercó con una sonrisa en el rostro. Tenía un subfusil MP-40. «Se acabó el juego», Polnischewskian dijo con calma. Lek lo miró directamente a los ojos. No había miedo en él, solo desprecio. Y en algún lugar, en lo profundo, una sensación de extraña plenitud. Los había salvado. Había salvado la chispa. «No para ustedes», susurró. Entonces el oficial apretó el gatillo. Jena, viajando en un carro en la columna, de repente volvió la cabeza. Oyó un lejano y encarnizado tiroteo que de repente cesó, reemplazado por unos pocos disparos aislados, y luego nada. Silencio. Su corazón latió con más fuerza. Su instinto le decía lo que había sucedido. Miró a Lena y a Jakub, dormidos por agotamiento sobre la paja. Estaban a salvo. Una lágrima le corrió por la mejilla. No era una lágrima de desesperación. Era una lágrima de gratitud y pesar por aquel hombre callado y duro que 2 veces les había dado todo. La batalla en el campamento de Bor, gracias al sacrificio de Lek, terminó con una victoria táctica de los partisanos. Los cazadores, privados de parte de sus fuerzas y determinación, se retiraron, sufriendo grandes pérdidas. El campamento fue evacuado y la gente se dispersó hacia lugares seguros. El molino sobre el Bierza quedó abandonado. Los cazadores lo abandonaron tras su derrota. Los lugareños volvieron a evitar el lugar, susurrando sobre los fantasmas que lo habitaban, sobre el fantasma del molinero y sobre un nuevo espectro, el fantasma del cazador que murió para salvar a otros. Pero en el corazón del bosque, en una pequeña tumba anónima entre los pinos,
A veces aparecían flores frescas y un trébol de madera tallado torpemente. Y en los campamentos y aldeas circulaba una historia. La historia de un cazador solitario que encontró una familia en el bosque y que, para protegerla, se convirtió en el más humano de los hombres, aquel que está dispuesto a dar su vida por otro. Su guerra había terminado, pero su leyenda, como una sombra en el molino, sobrevivió para dar esperanza a aquellos que aún debían luchar. Por supuesto, saltemos varios años hacia adelante para ver la continuación de esta historia. Epílogo, Sombras de la memoria, junio de 1947. Crees que el mar estaba tranquilo ese día, casi oliváceo, y su retumbo perezoso se mezclaba con los gritos de las gaviotas y los sonidos de la reconstrucción del puerto. Jenna estaba de pie en el muelle, envuelta en un chal ligero, aunque el sol calentaba con fuerza. En sus manos, aún marcadas por el trabajo de reconstrucción, sostenía un sobre. Enviaba una carta a su hermana en Varsovia, con la que había logrado contactar apenas un mes atrás. Lena, ahora con 10 años, estaba a su lado, acurrucada contra su costado. Su cabello, antes opaco y ralo, ahora brillaba al sol, recogido en una trenza gruesa y ordenada. Era seria para su edad, y en sus ojos grises a menudo habitaba el mismo destello lejano que recordaba de los tiempos en el refugio de Lek. Pero ahora también había un destello de curiosidad, del mundo que lentamente dejaba de ser un gran campo de batalla para ella. «Mamá, ¿recuerdas cuando el señor Lek me enseñó a reconocer la hacedera?», preguntó de repente, sin apartar la vista del barco que entraba al puerto. Jenna se estremeció. Ese nombre siempre evocaba en ella una ola de calor, seguida de frío. «Lo recuerdo», cariño, respondió en voz baja. «Y no lo llames señor, simplemente Lek». Él era, como un caballero, afirmó Lena con convicción. «Un caballero salvaje». Jenna sonrió con tristeza. «Un caballero salvaje». Era una buena descripción. Cerró los ojos, y ante sus párpados apareció su silueta, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque mientras los cazadores abrían fuego. Nunca encontraron su cuerpo. Los partisanos que luego registraron la pradera solo encontraron cartuchos vacíos, rastros de sangre y el Panzerfaust capturado. Bohr le dijo después que probablemente los alemanes se habían llevado el cuerpo para confirmar la eliminación del espíritu del bosque. Pero para ella, Lek no había muerto. Simplemente, se había fundido de nuevo con el bosque del que vino. Jakub, ahora con 12 años, corría con un grupo de otros chicos a lo largo del muelle. Ya era alto para su edad, tímido, pero no callado. La guerra lo había marcado, pero no lo había quebrado. A veces, por la noche, aún se despertaba, pero ahora era Jenna quien iba a su lado. Le cantaba una canción de cuna en voz baja y él se acurrucaba contra ella y se dormía. Sus tréboles de madera, aquellos primeros y torpes, estaban en una repisa de su pequeño apartamento, junto a la foto de su esposo desaparecido. Esperaba, todavía esperaba. La guerra había terminado, pero la esperanza muere al final. La vida en Tensk era difícil. Faltaba de todo, el trabajo quitando escombros era duro y los recuerdos seguían vivos. Pero había libertad. Y había trabajo. Jenna, usando su experiencia de enfermera de antes de la guerra, encontró trabajo en un hospital de campaña que se transformaba lentamente en una instalación normal. Lena y Jakub iban a la escuela. Lenta y dolorosamente construían una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Una tarde de otoño, cuando Jenna volvía cansada del hospital, encontró a un hombre en la puerta de su apartamento. Era Bohr. Había envejecido, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero su postura seguía erguida, militar. «Señora Jenna», dijo, quitándose la gorra, «tengo algo para usted». Su corazón latió con más fuerza. Lo invitó a pasar. El apartamento era pequeño pero limpio. Sobre la mesa había un jarrón con flores silvestres que Lena había recogido. Bohr puso sobre la mesa una pequeña cajita de madera. «Encontramos esto», dijo con voz ronca, «durante trabajos de limpieza en el bosque, allí, en esa pradera. Estaba enterrada, junto a una gran roca». Jenna, con las manos temblorosas, abrió la cajita. Dentro, envuelto en un trozo de tela manchado de sangre pero limpio, estaba el cuchillo de Lek, el mismo con el que cortaba el pan para ellos, con el que tallaba madera para Jakub. Y a su lado,
2 tréboles de madera. Uno torpe, el otro un poco mejor. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido brotaron de repente. No eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de cumplimiento. Esa era su tumba. Ese cuchillo y esos tréboles. Era todo su monumento. Gracias, susurró, apretando el cuchillo en su mano. El metal estaba frío, pero ella sentía a través de él el calor de su mano. Él era el mejor de nosotros, dijo Bor con firmeza. Y sabe, nosotros, en el destacamento, a veces hablamos de ello. Él no murió allí por nosotros, ni siquiera por la resistencia. Murió por ellos. Señaló con la cabeza hacia la habitación donde Lena hacía sus tareas y Jacob dibujaba algo. Por el futuro que usted está construyendo aquí. Esa es su verdadera victoria. Cuando Bor se fue, Jenna se quedó mucho tiempo junto a la ventana, sosteniendo el cuchillo y los tréboles. Miraba el mar, ahora tranquilo, la ciudad en reconstrucción. Pensaba en Lek, en su refugio, en su silencio, en su última y solitaria carrera. Había sido una sombra. Una sombra en el molino, una sombra en el bosque, una sombra en su memoria. Pero esa sombra no estaba vacía. Estaba llena de coraje, sacrificio y un amor silencioso e inquebrantable por la vida que habían intentado destruir. Se acercó a la repisa, quitó la foto de su esposo y, al lado, con el debido respeto, puso el cuchillo de Lek y los 2 tréboles. 2 historias, 2 amores, 2 razones para seguir adelante. Mamá, Lena estaba en la puerta. ¿Estás bien? Jenna se volvió hacia su hija. En sus ojos ya no había lágrimas, solo paz y determinación. Todo está bien, cariño. Todo está bien. Se acercó y la abrazó con fuerza. Por la ventana abierta entraba el olor a mar y el sonido de los martillos, construyendo una nueva casa. La guerra había terminado. Sus cicatrices quedarían para siempre, pero la vida que Lek había salvado continuaba. Y ese era su mayor legado. No la leyenda del espíritu del bosque, sino la vida común y cotidiana, el pan comprado en la tienda, el susurro de las páginas en el cuaderno de Lena, la risa de Jacob en el patio. Esa era la verdadera derrota de las sombras. Y su más magnífica victoria, por supuesto. Avancemos aún más en el futuro para ver cómo el eco de esos eventos resuena en otra generación. Parte 2. Eco agosto de 1966. A orillas del Biebrza, el sol de verano quemaba las vastas y verdes marismas. El aire vibraba por el calor y el chirrido de cientos de maíz de insectos. Marek, de 16 años, caminaba con determinación entre la maleza, abriendo camino a su hermana menor, Kasia. En la mano llevaba una vieja lupa militar y un cuaderno, y en su rostro una expresión de concentrada determinación. ¿Tienes que ir tan rápido?, resolló Kasia, abriéndose paso entre la hierba alta. Ya me picaron 3 mosquitos. Y seguro que ahí hay víboras. No hay víboras en esta zona, al menos no aquí, dijo él sin volverse. Su voz era grave, científica. Y no te quejes. ¿Quieres que el abuelo nos cuente esa historia o no? Quiero, pero no tenemos que matarnos en el intento. Se quejó, pero siguió trotando detrás de él. Marek y Kasia eran hijos de Jacob. Su madre, Lena, se había casado con un ingeniero de Gdansk y llevaban una vida tranquila y urbana. Pero cada verano, los niños iban de vacaciones a casa de su abuela Jenna, que tras jubilarse había vuelto a su tierra natal, a orillas del Biebrza. No a su aldea incendiada, sino a una pequeña casa al borde del bosque, con vista a las vastas marismas. Para Marek, esas vacaciones eran sagradas. Le encantaba escuchar las historias de su abuela, pero una historia lo fascinaba más que ninguna otra. La historia del salvaje cazador Lek que salvó a su madre, su tío y su abuela. Una historia que su madre solo contaba a medias, con un destello de lágrimas en los ojos, y su abuela Jenna con una mirada extraña y lejana, acariciando un pequeño trébol de madera que siempre estaba en su cómoda. Marek decidió que, esta vez llegaría al fondo. Quería encontrar ese lugar. El lugar donde estuvo el refugio de Lek. El lugar de la última batalla. La abuela dijo que estaba más allá del segundo meandro del río, bajo un gran haya caída, murmuraba para sí, estudiando un mapa que había dibujado. Y la pradera debía estar al este de ahí. Finalmente llegaron. El haya era enorme, incluso caída. El tiempo y los hongos habían hecho su trabajo,
pero aún era imponente. El sistema de raíces formaba una gruta natural. Marek, con el corazón latiendo fuerte, apartó las hiedras y los helechos, y lo vio, la entrada al refugio. Enterrada, hundida, pero aún reconocible. Alrededor había viejas latas oxidadas, herramientas rotas. «Dios mío», susurró Kasia, olvidando los mosquitos. ¿Es aquí?» Marek no respondió. Se deslizó dentro. El refugio era pequeño, oscuro y olía a humedad. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio los restos de una litera, la estufa de barro. Y en una de las vigas, tallado con un cuchillo, había una inscripción borrosa. La limpió con la mengue. 2 palabras, Leki debajo o Kalenye salvación. Se quedó allí un largo rato tocando las letras talladas. Era como tocar la historia, como darle la mano a un fantasma. «Marek, ven aquí», gritó de repente Kasia desde fuera. Salió corriendo. Su hermana estaba a unos metros de distancia, al borde de una vasta pradera soleada. En la mano sostenía un pequeño objeto oxidado. «Encontré esto, junto a esa roca». Marek lo tomó. Era un botón militar alemán. Y junto a la roca, parcialmente enterrados, había otros polacos, soviéticos. Y cartuchos. Cientos de cartuchos cubiertos de pátina, pero que aún daban testimonio de la densidad del fuego que allí había tenido lugar. Esa era la pradera, el lugar donde le hizo su última parada. Esa noche, en la casa de la abuela Jena, la atmósfera era diferente a la habitual. Marek puso el botón sobre la mesa y contó lo que habían encontrado. Jena miraba aquellos objetos y su rostro, generalmente alegre, se convirtió en una máscara de tristeza y anhelo. «Abuela», dijo Marek en voz baja. Cuéntanos de verdad, sobre él». Jena suspiró. Miró la foto de su esposo, que finalmente no había regresado del cautiverio. Miró el trébol en la cómoda. Y luego, lentamente, comenzó a hablar. No como a niños, sino como a iguales. Les contó del terror en el molino, de la desesperada huida a través de las marismas, del refugio que se convirtió en su hogar, de la fuerza silenciosa de Lek, de sus ojos que habían visto demasiado, de la última despedida. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Kasia, con lágrimas en la voz. «¿Por qué fue solo?». Jena miró a su nieta. «Porque creía que sus vidas, la vida de mamá y del tío Jakub, eran más importantes que la suya propia. Porque en ese bosque, en ese tiempo, encontrar algo por lo que valiera la pena morir era tan valioso como encontrar algo por lo que valiera la pena vivir». Él encontró ambas cosas. Al día siguiente, Marek fue solo a orillas del Viebrza. Se sentó en la orilla, donde las cañas susurraban igual que 20 años atrás. Sacó de su bolsillo el botón que casi había encontrado. Era pesado, áspero. Pensó en Lek, no como un héroe de leyenda, sino como un hombre. Un cazador que lo perdió todo. Un solitario que encontró una familia. Un soldado que eligió el amor por encima del odio. Supo que no seguiría los pasos de su abuelo ingeniero. Él quería ser historiador. Quería describir no grandes batallas y generales, sino precisamente esas historias. De gente común que, ante la pesadilla, encontraba en sí una fuerza extraordinaria. Historias como esa. La historia de una sombra que se convirtió en luz. Cuando volvía a casa, el sol se ponía, tiñendo las marismas de oro y púrpura. Vio a un hombre mayor pescando en la orilla. El hombre tenía el rostro arrugado y unos ojos penetrantes. Le hizo un gesto con la cabeza. «¿Buscas algo, joven?», preguntó, y su voz era áspera como la corteza de un árbol. «No, en realidad no», respondió Marek. «Solo paseo». «Es un buen lugar para pasear», murmuró el pescador. «Tranquilo, lleno de historias». Marek se detuvo. Algo en ese hombre. Una profunda y silvestre quietud que le resultaba familiar. «¿Conoce la historia de estos bosques?», preguntó tímidamente. El pescador sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron serios. «Un poco. Dicen que por aquí ronda el fantasma de un cazador». Miró a Marek con atención. «Pero los fantasmas no siempre dan miedo, ¿verdad?». «A veces solo». «Castó bien». Marek sintió un nudo en la garganta. Solo asintió con la cabeza y siguió caminando. Cuando ya estaba lejos, se volvió. El pescador aún estaba allí, inmóvil como una estatua, fundiéndose con el paisaje como si fuera parte de él. Una sombra entre sombras. Sabía que era solo su imaginación. Sabía que Lek estaba muerto.
Y sin embargo, al volver a casa, a su abuela, a su hermana, a la cálida luz en la ventana, se sentía seguro, como si alguien o algo aún velara por ese lugar, por su memoria, por la paz que tan caro se había ganado. Y eso era lo más importante. No la leyenda, ni el heroísmo, sino la permanencia. La callada y tenaz permanencia de la vida que había sido salvada. Y el eco de aquella historia, aunque tan leve como el susurro de las hojas al viento, aún llevaba consigo la lección más importante, que incluso en la más densa oscuridad siempre se puede encontrar una chispa de esperanza, y que a veces, para protegerla, basta con un simple caballero salvaje con un rifle y un trébol de madera en el bolsillo. Por supuesto, saltemos a la actualidad para ver cómo esta historia resuena en un contexto completamente nuevo. Parte 3. La Tierra que recuerda septiembre de 2023, Parque Nacional del Bierzo. Un dron surcaba con un zumbido silencioso las ya nevadas marismas otoñales del Parque Nacional del Bierzo. Su cámara, un frío objetivo digital, registraba cada detalle, los patrones geométricos de las cunqueras congeladas, el rastro de un alce impreso en la escarcha, los viejos troncos podridos. Para Alicia, una estudiante de doctorado, esas fotos eran datos. Píxeles para analizar, entradas en una base de datos sobre los cambios en el ecosistema ante el cambio climático. Su mundo era de hechos concretos, modelos estadísticos y artículos revisados por pares. ¿Estás segura de que es aquí? Su colega, Piotr, geólogo, señaló la tableta con el mapa. Esos viejos documentos forestales están incompletos. Cerca del Gran Haya, al este del segundo meandro. Podría estar en cualquier parte. Lo suficiente, respondió Alicia, dirigiendo el dron sobre otra sección del bosque. Las fotos aéreas de archivo de los años 50 muestran una clara pradera aquí. Ahora está cubierta de maleza, pero la estructura del suelo aún puede mostrar rastros. Su mirada estaba concentrada, científica. Buscaba anomalías, alteraciones en el paisaje natural que pudieran indicar huellas de una antigua e intensa actividad humana. Excavaciones, trincheras, restos de estructuras. De repente, en la pantalla de la tableta, entre una espesura de pinos jóvenes, apareció una forma geométrica clara. Un cuadrado, demasiado regular para ser obra de la naturaleza. El dron descendió. Eran cimientos, pequeños, de piedra, parcialmente hundidos, pero indudablemente hechos por el hombre. Al lado se veía el contorno de un hueco en forma de herradura, probablemente un refugio subterráneo. Tenemos algo, dijo Alicia, y en su voz había emoción de investigadora que acaba de encontrar la pieza que faltaba. Aterrizamos. Una hora después, abriéndose paso por el barro otoñal, estaban en el lugar. Piotr asumió de inmediato su papel de geólogo. Mira esta capa, señaló una sección expuesta del suelo. Carbón vegetal, y no de un incendio natural. Alguien encendió fuego aquí regularmente durante mucho tiempo. Su dedo señaló una franja oscura en el perfil del suelo. Mientras tanto, Alicia escaneaba el área con un detector de metales. El dispositivo chirrió casi de inmediato. Cavaron unos centímetros y desenterraron un cinturón de cuero podrido, al que estaba sujeto una bayoneta oxidada. Unos metros más allá, un cartucho vacío y verdoso, y luego otro. Y otro botón alemán. Esto no era una cabaña normal, susurró Alicia, examinando la bayoneta. Era un puesto de resistencia. Un escondite. Piotr sacó una pequeña sonda geológica manual de su mochila y la clavó en el suelo donde estaban los cimientos. El analizador de suelo mostraba una concentración elevada de fósforo y potasio, rastros de un campamento prolongado de desechos orgánicos de existencia humana. Alguien vivió aquí, afirmó Piotr, durante muchos meses, quizás años. Alicia se acercó al gran tronco podrido que yacía cerca. Debía de ser el Gran Haya de los archivos. Su mano recorrió la madera descompuesta, y entonces, bajo una capa de musgo, sus dedos sintieron una irregularidad. Apartó el musgo. Letras claras, profundamente talladas, apenas legibles, pero aún existentes, LEC. Y debajo, más pequeñas, como añadidas después, Okalenye. Su corazón latió con más fuerza. Esto ya no eran solo datos. Era un rastro, un nombre. Piotr, ven aquí, llamó. Mientras estaban sobre la inscripción tallada, el bosque a su alrededor de repente pareció más denso, más consciente. El susurro de las hojas sonaba como un cuchicheo.
Alicia, la racionalista, sintió un extraño escalofrío. Ese lugar tenía alma, una historia que exigía ser contada. Debemos informar de esto, dijo Piotr. Podría ser un sitio arqueológico importante, de la época de la guerra. No respondió Alicia con firmeza. Todavía no. Primero debo entender. ¿Quién era Alec? ¿A quién salvó? Volvió a su portátil en la estación de investigación de campo. En lugar de modelos climáticos, abrió archivos digitales, bases de datos de víctimas y participantes de la Segunda Guerra Mundial, memorias de partisanos. Buscar solo por el nombre era como buscar una aguja en un pajar. Pero combinar Lek con la ubicación marismas del Bierza, zona del antiguo molino, acotó la búsqueda. Encontró la página de una asociación de historiadores locals. Había unas memorias escaneadas de un ex partisano de LAC con el seudónimo de Bor. Y en ese texto, casi de pasada, aparecía el nombre Lek, un solitario, nuestro mejor explorador, murió en el otoño de 1944, cubriendo la evacuación de civiles. Salvó a una familia, una mujer y 2 niños. Su cuerpo nunca fue encontrado. Alicia contuvo la respiración. Era la misma zona, la misma época. Salvó a una familia. Kalenye. No podía ser una coincidencia. Continuó buscando. En el archivo del Museo Origen encontró una lista digitalizada de personas que sobrevivieron a la guerra gracias a la ayuda de la resistencia. Y allí, entre cientos de nombres, vio Jena Nowek de soltera Kowalska, rescatada con sus hijos, Lena y Jakub, septiembre de 1944. Era el comienzo de un hilo. Jena Nowek sobrevivió a la guerra. Había una posibilidad de que sus descendientes aún vivieran. Tras varios días de búsqueda minuciosa en registros y redes sociales, Alicia encontró el perfil de un hombre mayor. Un profesor de historia jubilado de Gdansk, Marek Nowak. Su biografía era breve, autor de trabajos sobre microhistoria de la Segunda Guerra Mundial. Hijo de Elena, nieto de Jena. Alicia no dudó mucho. Envió un correo. Estimado profesor Nowak, me llamo Alicia Werner, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Biología. Durante trabajos de campo en el Parque Nacional del Bierza me topé con rastros de un asentamiento de la época de la Segunda Guerra. La inscripción Leklo Kalenye y el contexto histórico me llevaron a contactarlo. ¿Podría dedicar un momento a hablar? La respuesta llegó en 1 hora. Sata. Werner, por favor, llámeme. A cualquier hora. Es muy importante. Marek Nowak. Cuando Alicia llamó, la voz al otro lado era tranquila, pero percibió un temblor en ella. Cuénteme, por favor, dijo Marek tras saludarse. Alicia le contó sobre el refugio, la inscripción, los hallazgos. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Ese lugar existe, susurró Marek, y en su voz se oía incredulidad y un enorme alivio. Durante años busqué. Mi abuela contaba, pero el bosque cambia. Pensé que la naturaleza se lo había tragado. ¿Quién era Alec? Preguntó Alicia directamente. Y entonces Marek le contó la historia. La misma que había oído de su abuela Jena muchos años atrás. La historia del molino, las marismas, el refugio, el cazador solitario y la familia salvada. Le contó de la última batalla, del sacrificio, de los tréboles de madera que aún conservaba. Era la leyenda de nuestra familia terminó. Un hito que definió todo lo que vino después. Sin él, no estaría yo, ni mi madre, ni mis hijos. Alicia escuchaba y su mundo científico y frío de repente se enriqueció con una nueva y profunda dimensión. Sus datos, sus píxeles, sus análisis de suelo, todo de repente tenía un rostro humano. Concreto, trágico y hermoso a la vez. ¿Qué piensa hacer con este lugar?, preguntó Marek. Alicia miró por la ventana de su estación de contenedores hacia las vastas marismas otoñales. Sabía lo que debía hacer como científica: informar del hallazgo, asegurar el área, publicar un artículo. Creo, comenzó lentamente, que algunos lugares son demasiado importantes para convertirse en otro sitio arqueológico. Demasiado personales. Respiró hondo. Profesor, ¿le gustaría ir allí conmigo? Antes de que alguien más llegue. Al otro lado de la línea hubo de nuevo silencio. Sí, respondió finalmente Marek con una voz cálida y firme. Sí, me gustaría mucho. Una semana después, Alicia y Marek estaban al borde de la misma pradera. Marek, un hombre canoso de unos 60 años, parecía profundamente conmovido.
Caminaba lentamente, tocando los troncos de los árboles como si saludara a viejos amigos. Cuando llegó a la inscripción tallada en el haya, se inclinó y puso una mano sobre las letras podridas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hola», Lex susurró. «Al fin te encuentro». Alicia se quedó a un lado, sintiéndose una intrusa en algo extremadamente íntimo. Observó cómo Marek sacaba de su bolsillo una pequeña cajita de madera. La abrió. Dentro había 2 tréboles de madera y un viejo cuchillo manchado de sangre. «Mi abuela me pidió que se lo devolviera», dijo en voz baja, no a Alicia, sino al bosque, al espíritu del lugar. Dijo, «Devuélveselo cuando encuentres su hogar». «Creo que eso significa este lugar». Dejó la cajita al pie del haya, la cubrió ligeramente con tierra y hojas. No era una tumba, porque no había tumba. Era un recuerdo. La devolución de una deuda de gratitud. Cuando se iban, Marek se volvió una vez más. «Gracias», Alicia dijo. «No por encontrar este lugar, sino por entender. Por permitirle seguir siendo lo que es, no un sitio arqueológico, sino un lugar de memoria. Una sombra que aún vive». Alicia asintió. Su tesis doctoral sobre el impacto del cambio climático en las marismas de repente le pareció menos importante. Comprendió que la verdadera historia de la Tierra no son solo las capas geológicas y los modelos climáticos. Son también esas capas invisibles de destinos humanos, amor, sacrificio y memoria que han empapado el suelo y que, como esa inscripción tallada, aún llaman a aquellos que saben y quieren escuchar. El bosque a su alrededor de repente pareció más ligero. Las sombras que danzaban entre los árboles ya no daban miedo. ¿Eran guardianes? Guardianes de una historia que, gracias a la perseverancia de una joven científica y la memoria de un profesor mayor, había recuperado su hogar, y que, como las marismas del Biebrza, perdura silenciosa, eterna y profundamente viva. Por supuesto, avancemos aún más en el futuro para ver cómo esta historia se convierte en parte de una narrativa más amplia y universal. Parte IUE. Los Guardianes de la Sombra, mayo de 2040. Parque Nacional del Biebrza. El sol nacía sobre las marismas, iluminando la niebla matutina con millones de cristales de rocío. Zuzia, de 16 años, con una tableta transparente y moderna en la mano, estaba de pie en una pasarela que se adentraba en los pantanos. Su tarea era escanear la biodiversidad de este sector para un proyecto escolar sobre la regeneración de ecosistemas. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Era bisnieta de Marek Nowek. En su casa, en Gdansk, la historia de su bisabuelo Jakub, la abuela Lena y su salvador, Lech, se contaba en cada ocasión familiar importante. Era parte de su ADN. En una repisa en la habitación de sus padres había un pequeño recipiente de vidrio y dentro, 2 tréboles de madera y un viejo cuchillo oxidado. El recuerdo del caballero salvaje, como decía su madre. Zuzia ya no buscaba rastros del refugio. Sabía que la naturaleza lo había absorbido hacía tiempo. Buscaba algo más, un sentido de continuidad. Quería sentir lo que sintió su tatarabuelo Lech. Baz, propósito, conexión con ese lugar. Su tableta indicó nuevos datos. Escaneó un grupo de viejos pinos. El software de análisis de imagen, asistido por inteligencia artificial, resaltó en uno de los troncos una hendidura casi invisible a simple vista. No era natural. Zuzia se acercó. Eran letras, alisadas por la lluvia y el viento, pero aún legibles para los sensores de la tableta. Lech, y debajo, talladas con un trazo menos seguro, Okalenye. Se quedó allí, en el silencio de la mañana, con los ojos llenos de lágrimas. Eso era. Tocó el tronco como una vez lo hizo su bisabuelo Marek. No era científica como Alicia Werner, ni historiadora como su bisabuelo. Era una adolescente del futuro que llevaba en sí el pasado. «Lo encontraste», oyó detrás de ella una voz suave. Se volvió. Allí estaba un hombre mayor, apoyado en un bastón. Tenía el cabello cano y el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos eran increíblemente agudos y vivos. Era Adam, hijo de Alicia Werner, la misma estudiante de doctorado que ayudó a Marek a encontrar ese lugar décadas atrás. Adam, ya biólogo jubilado, era ahora el guardián no oficial de esa parte del parque. «Señor Adam», susurró Zuzia. «Pensé que no estaría aquí». «A veces vengo», respondió, acercándose. «A ver si todo está bien. Si la memoria sigue viva». Miró la inscripción.
Su bisabuela, Lena, le dijo a mi madre que el bosque tiene alma, que guarda recuerdos. Creí que era una metáfora poética, pero cuanto más viejo me hago, más sé que es verdad. Zuzi asintió. Sentía lo mismo. Ese lugar ya no era solo un conjunto de datos ecológicos. Era un archivo, un monumento viviente. ¿Qué nos pasó?, preguntó de repente, mirando las vastas y salvajes marismas. ¿Por qué nosotros, los humanos, podemos tanto destruir como sacrificarlo todo por los demás? Como Lek. Adam suspiró. Es la pregunta eterna, Zucia. Creo que la respuesta está en la elección. Lek tomó una decisión. Ante la más negra maldad, eligió el bien. Eligió el amor. Y no era un amor abstracto. Era un amor concreto, físico, desesperado por la vida de esos dos niños y su madre. Esa es nuestra mayor fuerza. La capacidad de elegir la luz incluso cuando estamos inmersos en la más completa oscuridad. Por un momento estuvieron en silencio, escuchando los sonidos del bosque que despertaba. Mi trabajo, comenzó Zucia, señalando la tableta, es sobre cómo ayudar a la naturaleza a regenerarse, cómo reparar nuestros errores. A veces me siento pequeña, indefensa ante la magnitud del problema. Adam sonrió. Lek también era solo un hombre, con un rifle y un gran corazón. Su acto no detuvo la guerra. No cambió el curso de la historia, pero lo cambió todo para su familia. Y a través de ella, indirectamente, para el mundo. Cada acto de bondad, sin importar su escala, crea una onda que se expande más lejos de lo que podemos imaginar. Su trabajo sobre la regeneración del ecosistema es la continuación de su lucha. Una lucha por la vida, solo que en un frente diferente. Las palabras de Adam fueron un bálsamo. Zucia miró la inscripción en el árbol y luego su dispositivo. Era un eslabón en una cadena. De Lek, ajena, Lena, Jakub, Marak, hasta ella. Y hasta Adán, el guardián de esa memoria. Volveré aquí, dijo con firmeza. Observaré cómo este bosque se cura. Y contaré esta historia a mis hijos, a quien quiera escuchar. Adam asintió con aprobación. Eso significa ser un guardián. No se trata de erigir monumentos, se trata de transmitir la historia, de que, incluso en la más densa oscuridad, siempre se puede encontrar una chispa de esperanza, y que esa chispa, si se protege, puede sobrevivir a todo, incluso al tiempo. Zucia sacó de su mochila un pequeño recipiente biodegradable. ¿Iba a llevar muestras de suelo? En su lugar, sacó una pequeña cruz de madera que ella misma había tallado. Era simple, torpe, como aquellos tréboles de Lek. Se acercó al árbol y la colgó de una rama justo sobre la inscripción. No como un acto religioso, sino como un símbolo de memoria y continuidad. Hasta luego, Lek susurró. Y gracias. Cuando se iban, el sol ya iluminaba por completo las marismas. La niebla se había disipado, revelando las láminas de agua, las cañas y los viejos y majestuosos bosques. Zucia miró hacia atrás. El lugar donde estuvo el refugio era ahora solo una colina cubierta de musgo y helechos. Pero para ella estaba lleno de vida, lleno de fantasmas que no daban miedo, sino que protegían. Sabía que su proyecto escolar no salvaría el planeta, pero también sabía que cada sauce que plantara, cada historia que contara, cada acto de cuidado por ese lugar, era la continuación de la obra de su tatarabuelo. Era una guardiana. La guardiana de una sombra que se convirtió en luz. La guardiana de la vida que, a pesar de todo, perdura y renace como estas eternas marismas del Bierza. Y esa era la lección más hermosa que jamás podría recibir. No de un libro de texto, sino de la tierra que recuerda. Por supuesto, saltemos aún más adelante para ver cómo esta historia se convierte en parte de una narrativa más grande y universal. Parte B. La Onda, junio de 2075. Archivo virtual de memoria global. La profesora Zuzanna Novak, ahora una respetada ecóloga e historiadora, estaba frente a una enorme pantalla holográfica en su despacho de la Universidad de Varsovia. En la pantalla giraban datos, mapas, escaneos 3D y cientos de artefactos digitales. Era la curadora del proyecto Ecos del Pasado, una ambiciosa iniciativa para unir la historia ambiental con las microhistorias humanas. Su equipo acababa de completar la digitalización y contextualización de la colección Bierza. Contenía todo: fotos del refugio de Lek de 2023, grabaciones de audio de los relatos de Marek Novak, escaneos de los tréboles de madera,
Modelos 3 días del terreno con datos de movimientos de tropas de 1944. Incluso simulaciones del ecosistema de las marismas de esa época. Pero no era una fría colección de datos, era una historia. La historia de Lek, Jena, los niños, el molino y la tierra que lo recordaba todo. Listo, profesora. Su joven asistente, Christoph, interrumpió su ensueño. Todos los datos están sincronizados. Podemos iniciar la simulación Onda. Zuzanna asintió. Onda era su proyecto más nuevo y personal. Quería mostrar como un solo acto de sacrificio, la onda creada por una piedra al caer al agua se expande a través del tiempo y el espacio, influyendo en innumerables otras vidas y decisiones. Iniciemos, dijo. El holograma cobró vida. En el centro apareció la Tierra y sobre ella un pequeño punto pulsante sobre el Biebza. Año 1944. El punto era Lek tomando la decisión de llevar a Jena y los niños a su refugio. Muestra la primera onda, ordenó Zuzanna. Del punto se expandió una primera onda plateada. Tocó a Jena, Lena, Jakub. La onda se volvió de un cálido color dorado, simbolizando sus vidas salvadas. Luego la onda llegó a los partisanos de Bor, a quienes Lek había advertido sobre los cazadores. La onda se volvió verde, denotando los destacamentos salvados. Luego la onda fluyó más allá, a Adam, el guardián de la memoria azul, a Alicia Werner, cuya carrera tomó una nueva dimensión violeta, a la propia Zuzanna y su trabajo rosa. Pero la onda no se detuvo en ellos. El algoritmo, basado en investigaciones sobre redes sociales históricas, comenzó a mostrar conexiones más lejanas, a menudo sorprendentes. Muestra el impacto en decisiones ambientales, pidió Zuzanna. El holograma marcó varias nuevas líneas. La historia de Lek, transmitida por la familia Noubek y el trabajo de Zuzanna, influyó en activistas ambientales locals en los años 40 del siglo XXI. Su determinación, alimentada por esa historia de profunda conexión del hombre con la tierra, ayudó a bloquear un plan para drenar parte de las marismas para cultivos. La onda se volvió verde oscuro, se salvó un fragmento del ecosistema. Muestra el impacto en el arte. En el holograma aparecieron otras líneas. Un escritor que oyó esta historia de Adam escribió una novela que se convirtió en bestseller. Su adaptación al cine conmovió a millones, inspirando un movimiento de voluntarios que ayudaban a refugiados de guerra en todo el mundo. La onda se volvió naranja, color de la esperanza y la acción. Muestra el impacto en la ciencia. Más líneas. El trabajo de Alicia Werner sobre la colección Biebza se convirtió en un hito en el desarrollo de una nueva disciplina, la arqueología ambiental, que unía métodos de ciencias naturales y humanidades. Sus alumnos trabajaban ahora en reconstruir ecosistemas perdidos y estudiar el impacto de conflictos armados en la biodiversidad. La onda se volvió plateado verde, color de la innovación. Zuzanna observaba cómo su historia personal y familiar se expandía en una compleja y pulsante red de luz, envolviendo el globo. Cada persona salvada, cada fragmento de la historia transmitido, cada decisión tomada bajo su influencia, era un nuevo destello en ese mapa. Y ahora, muestra el escenario hipotético, pidió en voz baja. Si la onda no se hubiera creado, el holograma se oscureció. El punto sobre el Biebza desapareció. Jena, Lena y Jakub murieron en el molino o en las marismas. Bor y sus hombres, sin la advertencia de Lek, probablemente cayeron en una emboscada. La historia nunca se contó. Adam no se convirtió en guardián de la memoria. Alicia Werner no cambió el rumbo de su investigación. Las marismas fueron parcialmente drenadas. La novela no se escribió. Los voluntarios no se inspiraron. La pantalla mostró un mundo más oscuro, más pobre. Menos conexiones, menos luz. Es solo un modelo estadístico, señaló Christoph. No podemos saberlo con seguridad, pero podemos sentirlo, respondió Zuzanna, aún mirando el holograma que se desvanecía. Esa es la esencia. Una sola decisión. Un acto de valor. No se trata de que cambie el mundo entero de inmediato. Se trata de que crea una onda. Una onda que toca otras ondas, las altera, cambia su curso. Y así, una sola chispa en un bosque sobre el Biebza puede, mediante una cadena de eventos, ayudar a salvar otro bosque al otro lado del mundo. O inspirar a alguien a escribir un poema que consuele un corazón desolado. Apagó el holograma. En el despacho reinó el silencio.
Su mirada cayó sobre una pequeña cápsula de vidrio en su escritorio. Dentro, conservados para futuras generaciones, estaban los 2 tréboles de madera y el cuchillo de Lek. Ya no eran solo una reliquia familiar, eran una prueba del poder del individuo, de que ningún acto de bondad es en vano, de que ningún sacrificio es inútil si su memoria es cultivada y transmitida. ¿Y ahora, profesora?, preguntó Christoph. Zuzanna se acercó a la ventana. Varsovia bullía de vida. Los taxis voladores se deslizaban entre rascacielos y en los parques palpitaba la vida verde, recreada gracias a tecnologías que en parte habían evolucionado a partir de trabajos inspirados por su propia historia. Ahora, dijo, volviéndose hacia él con una sonrisa, seguimos contando. Encontramos otras sombras, otras ondas, y le mostramos al mundo que nuestro pasado, con todas sus tragedias y heroicidades, no es un peso muerto, es una fuente viva, una fuente de fuerza, inspiración y esperanza. Una fuente que nos dice una cosa: nunca somos solo nosotros mismos, somos el eco de todos los que estuvieron antes, y la semilla de todos los que vendrán después. Y ese es nuestro mayor poder, y nuestra más sagrada responsabilidad. Y así, en un despacho del futuro, la vieja historia de un soldado, unos niños y unas marismas adquirió un nuevo y casi cósmico significado. Se convirtió en una parábola sobre la eterna danza de causa y efecto, sobre la red de la vida, en la que cada uno de nosotros es a la vez creador y fruto de innumerables ondas que comenzaron hace mucho tiempo, en la quietud, en la oscuridad, en el corazón de un hombre que eligió el amor. Y esa onda, como un eco en el bosque, resonará hasta el infinito.